esta ocasión el tema que abordaré será el empobrecimiento de la capacidad de entender, basado en la lectura que hice del libro Homo Videns. El autor de este libro, Giovanni Sartori, nos presenta una preocupación sobre el mal uso que tenemos de la tecnología y una consecuencia que puede ser muy perjudicial para la especie humana, que es precisamente el empobrecimiento de la capacidad de entender. Según Giovanni Sartori, el lenguaje ha sido crucial para la evolución de la especie. Fue a partir en que empezamos a desarrollar la comunicación que pudimos hacer manifiestos nuestros pensamientos. En cierta manera, como diría el filósofo Wittgenstein, el pensamiento es lenguaje. Entonces, si desarrollamos el lenguaje, luego entonces el hombre pudo comunicar sus pensamientos, sus ideas y evolucionar, hacer cada vez sociedades más complejas y asegurar la sobrevivencia en cuanto a especie. Pero bien nos comenta Giovanni Sartori que fue a partir del siglo XVIII, 1700, el siglo de las luces, en que el hombre empezó a desarrollar la imprenta, la lectura, y se hizo a un lado lo que fue la religión para dar lugar a la ciencia, y es entonces a lo que debemos el Homo sapiens, a esta capacidad de abstracción. Nos comenta el mismo autor que una de las características principales del Homo sapiens, esto es del hombre moderno, es que podemos entender y racionalizar conceptos abstractos como el amor, la justicia, los sentimientos. Si dejáramos de entendernos sobre los conceptos abstractos, nos volveríamos un objeto material, o más bien nos convertiríamos en una máquina objetiva. Únicamente racionalizaríamos conceptos científicos. Valga, no podríamos decirle a alguien nada referente al dolor, o al alma, o a la mente. La preocupación está en que en la medida en la que la tecnología avanza, los niños se están convirtiendo en una máquina que absorbe indiscriminadamente todo lo que ve o todo lo que recibe en sus sentidos, y cada vez tenemos individuos que han obstaculizado su capacidad de entender. Vemos que actualmente los niños aprenden a cambiarle a la televisión o a encender la televisión mucho antes de decir mamá o papá. Y tenemos que el individuo va creciendo y se va reblandeciendo cuando entran los videojuegos. El videojuego entonces y la televisión, la segunda escuela del niño. Es donde va a socializar. Tenemos que cuando llega la adolescencia, es un adolescente retraído, incapacitado para comunicar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque ha perdido la capacidad de entender específicamente esos conceptos abstractos. Se aísla, no hay comunicación y tenemos las familias desintegradas. Cuando avanza en la edad tenemos que es un adulto totalmente inmaduro y reblandecido. Totalmente inmaduro, que cuando se acerca a un libro, pues simplemente no puede entender. ¿Por qué? Porque el lenguaje es abstracto. Las palabras hacen referencia a objetos materiales. Eso es lo único a lo que pueden entender. Pero cuando esas palabras hacen referencia a emociones internas o a objetos abstractos, se rompe la comunicación con esas personas que han crecido únicamente con la educación tecnológica, o con un mal uso de esa educación tecnológica, mejor dicho. Entonces, bueno, tenemos casos en que el empobrecimiento de la capacidad de entender conceptos abstractos es tal que
buscan la manera de representarlo todo con imágenes. Esto es poner te quiero con un corazón. Eso es muy pobre a lo que realmente significaría la palabra te quiero. O querer expresar la justicia y buscar simplemente la imagen de una balanza. La balanza y el concepto justicia no es exactamente lo que uno quiere entender cuando dice haz algo justo o esa acción fue justa o injusta. Y bueno, recomiendo la lectura de Homo Videns y también, al igual que Giovanni Sartori, es necesario hacer conciencia, como bien lo dice él, yo también me sumo a la idea, hacer conciencia de que la tecnología no hay que satanizarla. Recordemos que también la imprenta fue satanizada y los libros como un objeto tecnológico fueron satanizados. No, hay que hacer un uso correcto de la tecnología y ser conscientes de que el lenguaje es parte de nuestra evolución, la lectura y la capacidad de expresar nuestras emociones es algo eh, innato en nosotros por nuestra especie que no debemos perder. Parte de nuestra cultura y de nuestra subsistencia está en seguir expresando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Me despido, espero que esta reflexión, pequeña reflexión sobre el libro Homo Videns de Giovanni Sartori haya sido de su agrado.